Él era el hijo del dueño de una de las haciendas más poderosas del sur. Tenía tierras, riquezas, respeto y un futuro ya escrito por su familia. Nada le faltaba. Nada, excepto libertad para amar. En medio del calor del café y del trabajo forzado, su mirada se cruzó con la de una joven esclava. Era apenas un instante, un segundo robado entre el silencio del campo y el murmullo de los árboles. Pero ese instante fue suficiente para que todo cambiara. ¿Qué hace un hombre blanco poderoso cuando se da cuenta de que su corazón pertenece a alguien que por ley es considerada propiedad? ¿Y qué hace una mujer negra, marcada por el sufrimiento, cuando descubre que el hombre que la mira con ternura es el mismo que representa su opresión? Lo que empezó como un secreto se convirtió en una tragedia anunciada. Esta es la historia de un amor imposible, pero real. En aquella hacienda donde el sol abrasaba la piel y las cadenas silenciaban los sueños, nació una historia que desafiaba todo lo que era permitido. Él se llamaba Tomás y ella, Ana. Él, blanco, heredero de fortuna e imposiciones familiares. Ella, negra, esclava desde su nacimiento, marcada por la dureza de la vida, pero con el corazón intacto. Tomás la observaba a la distancia, al principio con curiosidad, luego con respeto, y pronto, con deseo. Ana lo evitaba. Sabía que en ese mundo, su piel era una condena, y amar a un blanco era peligroso, incluso fatal. Pero ¿cómo se escapa de una mirada que no oprime, sino que acaricia? ¿Cómo se huye de una palabra amable en medio de tantas órdenes frías? El amor no pidió permiso, nació en medio del miedo y floreció en el rincón más prohibido del corazón. Cada encuentro escondido, cada palabra susurrada, era una batalla entre lo que sentían y lo que el mundo no aceptaba. Y en ese torbellino de emociones, Ana empezó a preguntarse si era posible. Tomás siempre había seguido las normas. Era el hijo obediente, el heredero ejemplar, el joven blanco educado para gobernar. Pero algo cambió el día que vio a Ana cantando mientras lavaba ropa en el río. Su voz tenía una dulzura que contrastaba con la tristeza de su mirada. Desde entonces, no pudo dejar de buscarla con los ojos. Cada vez que pasaba por el patio donde ella trabajaba, su corazón latía más fuerte. Ana, al principio, bajaba la mirada. Sabía que esos ojos claros la miraban diferente, pero también sabía que una esclava no podía soñar con ser amada, no sin pagar un precio alto. Sin embargo, hubo un día en que se cruzaron a solas en el granero. Fue solo un momento, pero los ojos hablaron lo que los labios aún no podían decir. Tomás le ofreció un trozo de pan y ella lo aceptó, temblando. Ninguno dijo nada. No hacía falta. El deseo y la ternura ya estaban sembrados. Fue allí, en el silencio de ese encuentro, que ambos comprendieron. No era una ilusión. Había algo real creciendo entre ellos. Algo hermoso, pero prohibido. Algo que podía cambiar sus vidas para siempre o destruirlas. ¿Te atreves a seguir esta historia? Dale like, comenta si alguna vez has vivido un amor imposible. Y no olvides suscribirte para continuar con esta apasionante historia. Desde aquel encuentro en el granero, Tomás no podía dormir. Cada noche cerraba los ojos y veía el rostro de Ana, su piel morena iluminada por el sol del atardecer, su voz repitiendo suavemente su nombre en su mente. No entendía cómo algo tan puro podía ser tan prohibido. Mientras tanto, Ana sentía el corazón dividido. Temía por su vida, pero no podía evitar sentirse viva cada vez que lo veía acercarse. Los días se volvieron más lentos, llenos de miradas furtivas, de silencios que gritaban lo que ambos callaban. Una tarde, mientras Ana recogía frutas en el bosque, Tomás la siguió. Nadie los vio. Bajo la sombra de un árbol viejo, él se acercó y tomó su mano por primera vez. Fue un gesto suave, tembloroso. Ana quiso retirarla, pero no pudo. El mundo se detuvo. En ese instante no eran amo y esclava. Eran solo dos almas que se reconocían. ¿Tienes miedo?, preguntó él. Ana no respondió. Tenía miedo de lo que pasaría si alguien los veía. Miedo de las consecuencias. Pero más miedo aún de no volver a sentir esa calidez. Se quedaron allí, en silencio, apenas tocándose. Fue el primer roce,
el primer susurro del amor que comenzaba a nacer entre las sombras de una sociedad que no perdonaba la mezcla, ni el deseo, ni la ternura entre mundos tan distantes. Pero ya era tarde. El corazón no conoce de cadenas. Después de aquel encuentro en el bosque, Ana no volvió a ser la misma. El simple roce de sus manos la había marcado como fuego en la piel. Dormía poco, y cuando lo hacía, soñaba con Tomás, con sus ojos llenos de ternura, con su voz firme pero dulce. A cada paso por la hacienda temía que alguien hubiera visto, que los rumores corrieran como pólvora. Pero al mismo tiempo, no podía evitar buscarlo con los ojos, esperarlo entre los árboles, desear volver a sentir su cercanía. Tomás, por su parte, vivía con una angustia que lo desgarraba. Sabía que lo suyo era imposible, pero no podía evitar sentirse profundamente atraído por aquella joven que lo trataba como igual, que lo miraba sin desprecio, con curiosidad y respeto. Nunca nadie lo había mirado así. Había crecido siendo tratado como mercancía, como fuerza de trabajo, pero Ana lo había hecho sentir hombre, humano. En su interior se libraba una batalla feroz entre la razón y el corazón. Sabía que un paso en falso podría costarle la vida o algo peor, la vida de ella. La culpa lo perseguía porque no quería condenarla con su amor. Pero el deseo, tan callado como poderoso, seguía creciendo con cada encuentro furtivo, cada sonrisa compartida entre la multitud, cada silencio que ocultaba una historia prohibida. Las semanas pasaban, y lo que comenzó como un suspiro prohibido se convirtió en una llama que ni el miedo podía apagar. Ana y Tomás se encontraban en los rincones olvidados de la hacienda, en el viejo establo al amanecer, entre los árboles que bordeaban el río, o incluso bajo la lluvia, cuando el cielo lloraba lo que ellos no podían decir en voz alta. Cada mirada robada era una promesa muda, cada roce accidental un incendio. Pero aquel amor nacía en tierra estéril, tenía raíces fuertes, sí, pero no podía crecer a la vista de todos. Ana temía por Tomás, por lo que su padre podría hacer siquiera sospechara. Sabía que su posición no la protegería si se descubrían los encuentros. Al contrario, el escándalo sería su perdición. Sería expulsada, deshonrada o algo peor. Tomás cargaba con el peso de una historia que no era suya, pero que lo encadenaba. Veía en Ana una esperanza, un futuro que el presente no podía ofrecer. Pero cada paso que daban juntos era una cuerda más en torno a su cuello. A veces pensaba en alejarse, desaparecer en la noche, huir antes de que todo se derrumbara. Pero la voz de ella, sus ojos claros suplicando que no la dejara, lo retenían como cadenas invisibles, más poderosas que cualquier grillete de hierro. En medio del silencio, su amor crecía. Prohibido, sí, pero real. Vivo, doloroso, inolvidable. Era inevitable. Por más que Ana y Tomás intentaran esconder su amor, los susurros comenzaron a correr por los pasillos de la hacienda como viento antes de la tormenta. Las miradas de los sirvientes se volvían más inquisitivas. Las ausencias de Ana se volvían más notorias. Y una noche, bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, el patrón los vio. No hubo gritos, no hubo violencia, solo un silencio tan espeso que cortaba el aire. Don Alonso, el padre de Ana, no podía comprender lo que sus ojos veían. Su hija, su sangre, abrazando a un esclavo como si su corazón dependiera de él. El desprecio, la furia, la traición. Todo se mezcló en su rostro endurecido por los años y por el poder. No dijo una palabra. Ana cayó de rodillas. Sabía que su mundo, el mundo que conocía, había cambiado para siempre. Tomás quiso consolarla, pero el miedo lo paralizaba. No por él, sino por ella. Porque en una sociedad donde el color de la piel decidía el valor de una vida, amar era un acto de rebelión. A partir de ese momento, el amor ya no era solo secreto, era peligro. Ya no se trataba de robarse momentos, sino de sobrevivir al precio de haber amado. La guerra entre el deber, la honra familiar y el amor verdadero había comenzado. Después del descubrimiento, la hacienda se convirtió en una prisión. Ana fue encerrada en su habitación, custodiada por una criada fiel al patrón. Sus vestidos blancos fueron sustituidos por oscuros, y las ventanas permanecían cerradas,
como si el sol no mereciera tocar su rostro. Ya no era la hija amada, sino una vergüenza que debía ser ocultada. Tomás, por su parte, fue encadenado en el sótano. Ya no era el esclavo fuerte que trabajaba en los campos, sino un traidor a los ojos del patrón. Cada noche escuchaba los gritos lejanos de Ana, su llanto ahogado por las paredes de la mansión. El silencio de don Alonso era aún más cruel que cualquier castigo físico. Nadie hablaba del asunto, nadie se atrevía a pronunciar sus nombres juntos. Pero en el aire se sentía el dolor, el amor contenido, la rabia. Ana dejó de comer. Se negaba a vivir sin saber si Tomás estaba vivo. Su cuerpo se debilitaba, pero su alma no cedía. En la oscuridad de la noche, escribía cartas que esconde bajo las tablas del piso, como si su amor pudiera atravesar la madera y llegar hasta él. Mientras tanto, Tomás cerraba los ojos e imaginaba sus manos, su voz, su risa. Sabía que aunque separados, sus corazones seguían latiendo al mismo ritmo. Y en medio de tanta injusticia, juró que no dejaría que la historia terminara así. Porque el amor, cuando es verdadero, no se rompe, solo se transforma en lucha. Una noche silenciosa, cuando la luna iluminaba tímidamente los campos dormidos, Ana escuchó un susurro junto a su ventana. Era una nota, escrita con manos temblorosas. Sigo vivo, no te rindas, nuestro amor aún respira. El corazón de Ana latió como nunca antes. Sabía que era Tomás, que de alguna manera había logrado enviarle una señal entre cadenas y sombras. Esa chispa bastó para encender en ella una fuerza nueva. Comenzó a tramar un plan de huida, escribiendo en secreto, observando los pasos de los criados, memorizando rutas y puertas traseras. En su pecho, el miedo y la esperanza bailaban juntos. No sabía cómo ni cuándo, pero entendía que el amor no podía morir en prisión. Tomás, por su parte, rezaba cada noche con los ojos cerrados, imaginando el rostro de Ana como un faro en medio de la oscuridad. Ambos sabían que arriesgarlo todo era el único camino para reencontrarse, porque el verdadero amor no se conforma con el silencio. Lucha por romperlo. El amanecer llegó con un aire denso, cargado de presagios. Ana, con el corazón acelerado, desciendo los degrados de la mansión en silencio, el vestido como el billetito amasado preso a cintura. En la oscuridad de la cocina dejó un pedazo de pan y una garrafa de agua, señales que solo Tomás entendería. Era el día de la colieta y todos estarían ocupados. Tal vez fuese su única chance. Tomás, del lado de la facenda, sentía el cero de la tierra mollada y de las corrientes en su pele. Sabía que cada segundo era precioso. Cuando vio a Yanela de la cocina entreabierta, sobe que ella tiene coraje, que el amor de ellas no era sueño, era sangre, alma y luta. Entre hollares disfarzados y pasos cuidadosos, ambos se prepararon para algo mayor que ellos. La libertad ainda era un susurro, mas el eco del amor que os unía comenzaba a tomar forma de grito. En medio del bullicio del campo, Ana y Tomás fingían no conocerse. Sus miradas eran breves, disimuladas, pero en ellas ardía una promesa. Habían trazado un plan sencillo pero peligroso: escapar en la noche, cuando la luna estuviera alta y el viento ocultara sus pasos. Ana había escondido ropa y comida en un hueco bajo el viejo roble. Tomás, por su parte, sabía por dónde cruzar el río sin ser visto. Lo más difícil sería no levantar sospechas antes del momento. Cada palabra que no podían decir en voz alta era reemplazada por gestos sutiles. Un pañuelo caído, una flor en el cesto, un leve asentir de cabeza. Ambos sabían que no había margen para errores. Un paso en falso podría significar la muerte de Tomás y la ruina eterna de Ana. Pero aún así, el amor los empujaba. No era solo pasión, era una fuerza que desafiaba a Olmedo, las reglas, el mundo. El día elegido llegó envuelto en silencio. El cielo estaba gris, como si la naturaleza presintiera el peligro que se avecinaba. Ana fingía normalidad mientras ayudaba en la cocina. Su corazón latía con fuerza, cada minuto más pesado que el anterior. Tomás, desde el establo, evitaba cualquier mirada. Cuando la noche cayó, Ana salió con una cesta vacía, como si fuera por agua al pozo. Tomás ya la esperaba entre las sombras del roble. No se dijeron nada.
Solo se tomaron de la mano y comenzaron a correr, cruzando el campo, pisando barro y miedo. Pero el destino, cruel y atento, no duerme. Un ruido entre los árboles, un grito, una lámpara encendida, el sonido de pasos apresurados. El mundo parecía caer sobre ellos, y en medio del caos, Ana apretó la mano de Tomás con fuerza, jurando no soltarla jamás. En cuestión de segundos, los dos fueron rodeados por capataces armados. Los perros ladraban con furia e iluminaban con antorchas o rostros cheyos de ira. Tomás se colocó delante de Ana, como un escudo humano, con los ojos llenos de fuego, pero el látigo fue más rápido. Cayó al suelo, pero no soltó su mano. Ana gritó, suplicó, intentó explicarse, pero nadie la escuchaba. Para ellos era una vergüenza. Una hija de patrón, fugándose con un esclavo. Pecado, deshonra, locura. La ataron y la separaron de Tomás, que apenas podía mantenerse en pie. Aún así, con el rostro sangrando, la miró con amor. «No tengas miedo», murmuró, mientras lo arrastraban. Aquella noche no terminó con la luna, sino con lágrimas. Ambos sabían que lo peor aún estaba por venir, pero sus corazones ya estaban ligados para siempre, porque ni la esclavitud, ni la violencia, ni la injusticia podían matar el amor que los unía. Tomás fue arrastrado al centro del ingenio, encadenado como un animal. Los otros esclavos miraban en silencio, con el alma estremecida. Sabían lo que venía. Castigo ejemplar. El señor da Facenda, furioso, ordenó que lo azotaran frente a todos. «Para que ningún otro esclavo sueñe con tocar lo que no le pertenece», gritó. Ana, encerrada en su cuarto bajo llave, escuchaba cada golpe como si atravesara su propia carne. Lloraba, gritaba, suplicaba, pero sus palabras se perdían entre los muros gruesos y el odio de su padre. Su amor por Tomás era más fuerte que el miedo, pero estaba impotente. Tomás no pidió clemencia. Miraba al cielo con los labios cerrados y el alma herida. Cada golpe en su espalda era una promesa silenciosa. No renunciaría a ella, ni siquiera si moría por su amor. La tierra se empapaba con su sangre, pero también con su dignidad intacta. Después del castigo, Ana no volvió a ser la misma. Sus ojos ya no brillaban como antes, y su voz temblaba al pronunciar el nombre de Tomás. Estaba decidida. No permitiría que el hombre que amaba siguiera sufriendo por su culpa. Durante la noche, mientras la casa dormía, Ana tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Recogió algunas pertenencias, escondió algo de comida y se dirigió al cuarto de las mujeres esclavizadas. Allí, en voz baja, pidió ayuda a una anciana que siempre la había tratado con ternura. «No puedo seguir viviendo sin él. Prefiero perder mi apellido, mi casa y mi padre antes que vivir sin amor», confesó con lágrimas en los ojos. La anciana la miró con compasión y le susurró: «El amor verdadero no nace en la libertad, pero lucha por ella». Ana sabía que su camino sería peligroso, pero el fuego en su corazón era más fuerte que cualquier temor. La luna iluminaba el campo con una luz pálida y silenciosa. Ana, cubierta con un manto oscuro, avanzaba descalza por entre los arbustos, guiada por la anciana que conocía cada rincón de la facenda. El corazón de Ana latía con fuerza, no solo por el miedo a ser descubierta, sino por la esperanza de volver a ver a Tomás. Tomás, por su parte, ya había sido advertido por un niño esclavizado fiel a Ana. Esperaba escondido cerca del antiguo granero, el mismo lugar donde compartieron su primer beso. Cuando vio la silueta de Ana acercándose, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella corrió a sus brazos sin decir una palabra, y por un instante el mundo pareció detenerse. Pero sabían que no podían quedarse. La libertad no era un lugar seguro, sino una travesía incierta. Juntos tomaron el sendero que llevaba hacia el río, donde un barquero les aguardaba, sobornado con las pocas joyas que Ana logró esconder. No había vuelta atrás, solo amor e incertidumbre. Apenas el bote comenzó a cruzar el río, el sonido de los perros rompió el silencio de la madrugada. Ana se aferró a Tomás con fuerza, temblando, mientras las antorchas aparecían al otro lado del campo. El patrón había despertado, y con él su furia. Sabía que su hija había huido, ¿y con quién?
El barquero remaba con toda su fuerza, guiado por la desesperación de aquellos jóvenes amantes. Cada metro parecía eterno. El agua, antes calma, ahora golpeaba el casco como si reflejara la tensión del momento. Ana miraba hacia atrás, los ojos llenos de miedo y esperanza, mientras Tomás murmuraba una oración silenciosa. Cuando alcanzaron la otra orilla, no hubo tiempo para descansar. Un carruaje viejo los esperaba entre los árboles, conducido por un abolicionista que arriesgaba su vida ayudando a esclavos fugitivos. Subieron sin hablar, sabiendo que cada minuto contaba. La libertad estaba cada vez más cerca, pero el peligro también. Palpitando, apoyó la cabeza en el hombro de Tomás. Nunca había sentido tanto miedo, pero tampoco tanta fe. Él la rodeó con el brazo, protegiéndola como si pudiera apartar el mundo entero de su lado. Horas más tarde, llegaron a una pequeña cabaña de madera escondida entre los árboles. Era un refugio seguro, parte de una red clandestina que ayudaba a esclavos a alcanzar tierras libres. Una mujer anciana los recibió con ternura. Les ofreció pan caliente, un lugar para dormir, y silencio. Nadie haría preguntas allí. Por primera vez en mucho tiempo, Ana durmió sin cadenas en el alma, y Tomás, aunque seguía con cicatrices en el cuerpo, sentía que la esperanza comenzaba a cerrar sus heridas. Aquella noche, sin palabras, se juraron amor eterno. La libertad ya no era un sueño distante, ahora era un camino que caminaban juntos. Los días pasaban lentamente en aquel refugio. Afuera el mundo seguía girando, lleno de peligros, rumores y persecuciones. Pero dentro de la cabaña, Ana y Tomás vivían una paz desconocida. Ella aprendía a moler el maíz, a lavar la ropa en el río, a vivir sin criados, sin vestidos finos, sin el apellido que antes la definía. Y aún así, nunca se había sentido tan viva. Tomás, por su parte, temía por ella. Sabía que aquella vida escondida no era lo que una joven blanca, hija de terratenario, había soñado. Pero cuando la miraba reír con el cabello suelto al viento, comprendía que ella no había huido por él, había huido por amor. Vivían entre dos mundos, el pasado que intentaba atraparlos y el futuro que querían construir. En las noches hablaban de sus sueños, un hijo libre, una tierra donde nadie sería esclavo, un hogar sin miedo. Y aunque sabían que el peligro aún respiraba cerca, también sabían que su amor era más fuerte que cualquier cadena. Pasaron los años. La historia de Ana y Tomás se convirtió en un susurro entre los árboles, un secreto que el viento guardó con ternura. Nadie volvió a verlos en las tierras del patrón, pero algunos decían haber visto una pareja en el sur vendiendo pan casero y sonriendo como quien ya no le teme a nada. Su hijo creció libre, fuerte, con la piel morena de su padre y los ojos claros de su madre. No llevaba el apellido del patrón, pero sí la herencia más valiosa, el amor que desafió todo lo establecido. La historia de Ana y Tomás no fue solo un romance prohibido. Fue un acto de coraje, de entrega, de redención. Fue una llama que ardió en medio de la oscuridad de una época cruel. Porque a veces el amor no nace donde debería, pero siempre florece donde es verdadero. Que esta historia no se olvide, que inspire a otros a creer que, incluso en las peores circunstancias, el amor puede ser la más poderosa forma de libertad. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y cuéntanos qué sentiste al escucharla. Cada palabra que compartes nos ayuda a seguir contando relatos que merecen ser recordados. Suscríbete al canal para no perderte más historias de amores prohibidos, valentía y libertad. Tu apoyo nos inspira a seguir dando voz a quienes fueron silenciados por la historia.